Entonces yo ya puedo pues trasladar mis valores a la fórmula, ¿verdad? Porque me dio ya el BAN negativo. Si aquí no me hubiera dado negativo, sino que me hubiera dado tal vez, por ejemplo, aunque sea, me hubiera dado 517.58 positivo, hubiera tenido nuevamente que trabajar mis valores futuros solo que a la tasa del 25%, a modo de encontrar mi valor presente. Negativo, ¿verdad? Bien, entonces aquí nosotros ya tenemos un BAN positivo a la tasa del 15% y un BAN negativo a la tasa del 20%. Como ya tenemos los dos valores, entonces nosotros ya podemos trasladar nuestros valores a la fórmula. Primero voy a utilizar la fórmula y después lo voy a hacer en base a la interpolación. Bueno, entonces, la fórmula de la TIR me dice que tengo R más R2 menos R1. R es la tasa inicial de descuento. ¿Con qué tasa estoy iniciando? ¿O cuál me dio el banco? La del 15%. Más R2 menos R1. R2 es la tasa que me genera mi BAN negativo. ¿Qué tasa me generó mi BAN negativo? La del 20%. R1 es la tasa que me generó mi BAN positivo. ¿Qué tasa me generó mi BAN positivo? 15. ¿Ok? Entonces, tengo acá 15, que es la tasa inicial, más 20, que es la tasa que me dio mi BAN negativo, menos 15, que es la tasa que me dio el BAN positivo. BAN positivo. El BAN positivo tengo que tomar el dato que me da mi BAN positivo, el rendimiento, este. Este dato es el que coloco acá. ¿Sí? Y este dato es el que voy a colocar ahí, ¿verdad? Bien, 2.513.83. Ahora, van positivo, nuevamente, ¿verdad? Voy a colocar los 2.513.83 y como van negativo voy a colocar los 2.517.58. Ok, entonces tengo 2.513.83, que es mi van positivo, menos 7.517.58. Ok. Primero voy a trabajar paréntesis. Este 15 queda afuera, ¿verdad? Porque está fuera de todo lo demás. 15 más, o sea, todo el cálculo que voy a hacer acá lo voy a sumar al 15%, a la tasa del 15. Entonces, 15 más 20 menos 15 igual a 5. Como lo estoy haciendo en tanteos de 5 en 5, pues lo más seguro es que aquí siempre me va a dar 5, ¿verdad? Los 2.513.83 y estos dos valores, como pasan sumando, me va a dar 10.031.41, ¿verdad? Al sumar estos dos valores. Bien, entonces vamos a trabajar lo que tengo en corchetes, 2.513.83 dividido 10.031.41 me da 0.200595. Bueno, obviamente aquí estoy utilizando todos los decimales. Y esto, como ya tengo este dato, pues ya lo multiplico por paréntesis. 5 por 0.2505 me va a dar 1.2530. La multiplicación de estos dos, ¿verdad?
Y este dato, pues ya se lo sumo al 15%. Entonces, al hacer la operación, la tasa de rendimiento que me está dando el proyecto A en porcentaje es del 16.2530%. Bueno, si lo queremos utilizar con dos decimales, estamos hablando del 16.25%, ¿verdad? Ese sería el rendimiento que yo tendría si opto por la opción A. O sea, que mi costo de capital fue del 15%, ¿verdad? Yo estoy teniendo un rendimiento del 16.25%. O sea, realmente no es muy alto en relación a la inversión que estamos haciendo, ¿verdad? Al costo de capital que me están cobrando en el banco. Bien, entonces, nuevamente, ¿verdad? Para poder utilizar la fórmula, tengo que buscar un VAN positivo. Eso lo hago con la tasa inicial de descuento. Busco un VAN negativo en tanteos de 5 en 5, ¿verdad? Actualizo la tasa inicial, solo que agregando 5 puntos adicionales. Y al tener tanto VAN positivo como VAN negativo, pues ya sustituimos valores en la fórmula, ¿verdad? En este caso, utilizando la fórmula, los valores que utilizo es el rendimiento que me dio cada uno de ellos. Ok. ¿Dudas? Por el momento no, licenciado. Ok. Ahora veamos, lo vamos a trabajar solo que, siempre con esta misma información que tenemos acá, solo que por interpolación. Bueno, si se recuerdan cuando estudiaron mate, si no estoy mal, ¿verdad? Mate. Cuando interpolamos, pues la idea es encontrar en dos valores el que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, obviamente la información que vamos a obtener o el dato que tenemos va a estar entre la tasa del 15 y la tasa del 20, que efectivamente fue así, ¿verdad? Está entre 16.25. Para hacerlo a través de interpolación, los datos que voy a utilizar siempre a la tasa del 15 con la tasa inicial y a la tasa del 20 que me da mi VAN negativo, voy a utilizar, pero los datos que tomo son los valores, la sumatoria de mis valores presentes. ¿Sí? O sea, a la tasa del 15%, el dato que voy a utilizar es la sumatoria que me dio mi valor presente neto, que serían los 92.513.83. A la tasa del 20%, que es mi VAN negativo, yo voy a tomar la sumatoria que me dio mi valor presente neto, que serían los 82.482.42. Y estos dos valores, pues es la diferencia. ¿Sí? Esta es la diferencia entre estos dos valores. Bueno. Deme un segundito, disculpe. No, ahorita ya empieza. Bien, entonces tenemos ya la diferencia que si vemos en la fórmula es el mismo monto que tenemos acá. O sea, los datos nos van a dar similares, ¿verdad? Bueno, similares, no iguales, ¿verdad? Aquí tenemos la diferencia entre ambos.
Nuevamente tomamos la base de mi van positivo, que serían los 92.513.83, porque necesito restarle la inversión. La inversión que tenemos es de 90,000. Y el rendimiento, o sea, la diferencia entre estos dos, 2.513.83, que es lo que tengo acá también, ¿verdad? Bien, entonces después lo hacemos por, vamos a ver, por regla de 3, ¿verdad? Si los 10.031.41 es a 5, ¿a cuánto corresponde este 5? ¿Sí? O sea, si 10.031.41 es a 5, ¿a cuánto me va a corresponder los 2.513.83 que me da acá? Entonces ya, por regla de 4, multiplico los 2.513.83 por 5 y lo divido dentro de 10.031.41. Ok. Muy bien, entonces tenemos acá ya al hacer el cálculo, solo déjenme ver dónde tengo la respuesta, que ya se me perdió el dato. ¡Ay! Aquí está. Ok, entonces, a nosotros multiplicar los 2.513.83 por 5 dividido 10.031.41 me da 1.2529. Que si ustedes ven, es el mismo dato que me da al multiplicar esto por esto, ¿verdad? 1.2530 usando los dos decimales. Aquí tengo todos los decimales. Entonces, nuevamente, ya teniendo este dato, pues ya se lo sumo la tasa inicial de descuento, que es el 15%, más 1.2530 ya redondeados, y solo voy a utilizar los 4 decimales que utilicé acá. Y nuevamente, ¿verdad? Tengo que el proyecto A me está dando un rendimiento del 16.2530. Entonces aquí lo tengo. Tenemos un rendimiento de 16.25. Igual, ¿verdad? 16.25. La diferencia es que aquí utilizamos, en la fórmula utilizamos los rendimientos y en interpolación utilizamos la sumatoria de los valores presentes. Bien. Ok, entonces eso es en el caso del proyecto A. Solo me están haciendo una pregunta, denme un segundito. Solo quiero ver, hoy no tenían examen, ¿verdad? No. No, licenciada. Es que me estaban haciendo la consulta en la otra sección, pero no estoy, yo estoy viendo que nadie tiene examen. Entonces, no. Yo dije, pero si tenían exámenes, qué raro que estuvieran todos. Ok, no, estamos bien. Ok. Muy bien, entonces tenemos ya la tasa del 16.25, que es el rendimiento que me dio el proyecto A.
Ahora tenemos que hacer lo mismo con el proyecto B. Bien, si vemos el proyecto B cuando calculamos el periodo, el valor presente neto, nos quedó de esta forma, ¿verdad? A la tasa del 15%, nuestros valores futuros los descontamos. Acá están nuestros valores presentes. Sumamos los valores presentes y le restamos la inversión inicial. ¿Sí? Si se recuerdan, cuando calculamos el BPN, nos dio un rendimiento de 10.163.51. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La misma operación. Voy a actualizar los valores presentes, solo que a una tasa mayor, ¿verdad? En este caso, si empecé con 15, como es en tanteos de 5 en 5, lo voy a trabajar con el 20%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, utilizando la fórmula de valor presente, estos valores futuros los debo descontar solo que a la tasa del 20%. ¿Sí? Entonces, nosotros al hacer esa operación, el primer aporte que estamos recibiendo, el primer ingreso que tenemos en el año 1, a la tasa del 20%, se convierte en 25,000. El aporte número 2, descontándolo al 20%, 2 años, 17,361. El aporte número 3, descontándolo al 20%, 11,574,07. El aporte número 4, ya al descontarlo tenemos 8,680,56. El aporte número 5, 7,233,50. Y el aporte número 6, descontado al 20%, 6,028,16. Aquí ya tenemos todos nuestros valores descontados a la tasa del 20%. Sumo mis valores presentes y vemos que, pues, si le resto la inversión inicial, todavía me da un BAN positivo. Aunque sea mínimo, aquí me puede dar 10, me puede dar 50, que aunque sea mínimo, pero toda vez me dé positivo, obviamente tengo que buscar un BAN negativo. Bien, entonces, como me volvió a dar positivo y para usar la fórmula necesito un BAN negativo, entonces nuevamente, ¿verdad? Tengo que actualizar mis valores futuros, solo que a la tasa, a otra tasa mayor, ¿verdad? En este caso, 25%. Calculo siempre con la fórmula de valor presente mi primer aporte, descontándolo al 25%, 24,000. El segundo aporte, al descontarlo a la tasa del 25%, me da 16,000. El tercer aporte, 10,240. El cuarto aporte, 7,372,80. El aporte número 5, 5,898,24. Y el último aporte, 4,718,59. Ya tengo todos mis valores presentes. Procedo a sumarlos. Y tenemos 68,229,63. Aquí pues ya es un valor menor a 75,000. Ya sabemos que nos va a dar negativo. Entonces, aquí pues le resto la tasa, la inversión inicial, perdón. Y aquí ya obtenemos un BAN negativo.
Bien. Hasta ahí con los cálculos. ¿Estaremos bien? Estamos bien, Rick. Sí, muy bien. Bien, entonces, veamos qué tenemos que hacer ahora. Obviamente ahora ya tengo, bueno, ahora tengo dos van positivos, ¿no? Pero no puedo trabajar con los dos. La teoría dice que uno tiene que trabajar con el que esté más cercano a cero. ¿Cuál está más cercano a cero? Pues la tasa del 20%, ¿sí? ¿Más cercano a cero o más cercano al van negativo? ¿Verdad? En este caso, el más cercano al van negativo, pues es el de la tasa del 20%. Por lo tanto, este va a ser ahora mi van positivo. Ya no el dato inicial que nos dio la tasa del 15%, ¿verdad? Porque al hacer este cálculo me volvió a dar positivo. Entonces ahora el van que voy a tomar como positivo es el del 20%. Y obviamente pues el van negativo es el que me dio a la tasa del 25%. ¿Sí? Disculpe, licenciada, ¿puede volver a repetir esa explicación? Qué pena. Sí, con mucho gusto. Aquí, como nos dio dos van positivo, ¿verdad? Porque estos dos valores nos dieron positivo, pero para utilizar la fórmula solo puedo utilizar uno, ¿sí? Y tenemos que utilizar el que está más cercano a cero. El que está más cercano a cero es la tasa del 20, ¿verdad? Este valor está más cercano a cero que este. ¿Sí? Entonces, este es el que tengo que utilizar. O podríamos decirlo de otra forma, ¿verdad? El que esté más cercano a mi van negativo, ¿verdad? Entonces, prácticamente voy a eliminar este. Este se va a quedar eliminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora yo tengo otro van positivo, solo que la tasa del 20. Entonces, este es el que voy a utilizar a la tasa del 20% como van positivo y este es el que voy a utilizar como van negativo. El rendimiento, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Y prácticamente la tasa del 15% se queda eliminada, ¿verdad? Porque ya no podemos utilizar los dos. Bien, entonces, ya teniendo mis cálculos, ya procedo nuevamente, ¿verdad? A sustituir valores en la fórmula. Bien, entonces aquí tenemos, como eliminamos la tasa del 15%, ahora la tasa inicial, prácticamente podríamos decir que es la del 20%, ¿sí? Porque ya eliminé la tasa del 15%. Entonces mi tasa inicial ahora sería la del 20% más R2 menos R1. R2 es la tasa que me está generando mi van negativo, que sería la tasa del 25%. Y R1 es la tasa que me está generando mi van positivo, que en este caso sería la del 20%. El dato que voy a colocar acá donde dice van positivo es el rendimiento que me está dando en valores, ¿verdad? En la tasa del 20. Y el van menos, tengo que utilizar el dato que me dio de rendimiento en mi van negativo. Bueno, entonces acá TIR va a ser igual a R, que sería 20 más 25 menos 20, ¿verdad? Dime un segundo, solo voy a conectar mi compu, que ya se está quedando sin batería. Wait.
Por cierto, no sé cómo les fue con los aguaceros de hoy porque estuvo terrible. Bien. Veamos entonces, tengo 20, ¿verdad? Que es la tasa inicial, más 25 que me dio la tasa que me generó mi van negativo, menos 20 que es la tasa que me generó mi van positivo. Donde tengo van positivo es este dato de acá, ¿verdad? Los 877,40. El van negativo, los 6,770,37. ¿Sí? Obviamente van positivo es el mismo valor, ¿verdad? 877,40. Van negativo, 6,770,37, ¿verdad? Estos valores de acá. Bien, entonces al trabajar mis paréntesis, 25 menos 20, pues me va a dar igual a 5. ¿Bien? 877,40, pues me da, tengo este dato de referencia. Estos dos valores siempre van a pasar sumando, ¿verdad? Menos por menos da más, por lo tanto estos valores pasan sumando. Ok, trabajo mis corchetes. Y al hacer el cálculo me da 0.1147. Bueno, yo utilicé todos los decimales, ¿verdad? 0.114726. Ok, entonces ahora voy a trabajar paréntesis, lo multiplico por el dato que me dio en corchetes y este dato se lo voy a sumar a la tasa inicial del 20%. Ok, entonces al multiplicar 5 por 0.114726 me da 0.5736. Esto se lo sumo a la tasa inicial de descuento y entonces la TIR que me dio en el proyecto B o el rendimiento que tuvimos, ¿verdad? Fue de un 20.57%. Muy bien, no sé si estamos bien, ¿alguna duda hasta acá? Posteriormente les voy a enseñar la fórmula que está en ¿cómo se llama? En las fórmulas de Excel, ¿verdad? Pero que si ustedes si ustedes lo miran es súper rápida, van a decir, ay, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Si solo es de colocar la información y listo. Claro, si nosotros nos estamos dedicando a hacer proyectos y tenemos que usar los 3 métodos, pues obviamente no lo vamos a hacer a mano, ¿verdad? No lo vamos a hacer manual, ¿verdad? A menos que me quede sin energía eléctrica, pues, pero de lo contrario voy a utilizar los instrumentos que tenemos para hacer los cálculos. Si yo se los muestro de esta manera es porque sepamos de dónde estamos obteniendo los datos, ¿verdad? Para que no solo le demos ¿cómo se llama? El botoncito de calcular y listo, ¿verdad? Sino que sepamos cómo es que o de qué forma es que estamos obteniendo esos valores, ¿verdad? Que al final nos tiene que cuadrar cuando utilicemos la fórmula. En la fórmula obviamente nos va a dar solo el porcentaje completo, o sea, un 20, 25, 19. Acá pues estamos utilizando los decimales, o depende si yo le agrego que quiero trabajarlos con X decimales, pues de igual forma, ¿verdad? Bien. No sé si estamos bien hasta ahí.
Muy bien. Veamos entonces, vamos a hacer la misma operación con interpolación. Obviamente tengo que utilizar siempre la tasa del 20 y 25, ¿verdad? Que fueron los que me quedaron con van positivo y van negativo. Solo que ahora los valores que voy a utilizar es la sumatoria de mis valores presentes. ¿Sí? 75.877.40 para el van positivo y 68.229.63 para mi van negativo. Bien, entonces, a la tasa del 20%, la sumatoria que me dio fue 75.877.40. A la tasa del 25, 68.229.63. La diferencia entre estos dos, 7.647.77. ¿Qué vemos acá, verdad? Igual me dio cuando utilicé la fórmula, 7.647.77. Bien, ahora tomo la base siempre, ¿verdad? La base del van positivo, 75.877.40. Le restamos la inversión inicial de 75.000. Y el rendimiento que estoy obteniendo es de 877.40. Bien, entonces nuevamente, ¿verdad? Si los 7.647.77 es a 5, ¿a cuánto corresponderían los 877.40? Entonces, por regla de 3, ¿verdad? Si multiplico 877.40 por 5, lo divido dentro de 3.647.77. Y al hacer esta operación me da .5736. Bien, entonces este dato nuevamente se lo voy a sumar a la tasa del 20%. Entonces tengo la tasa inicial de descuento, que es ahora 20. Le sumo el .5736 y eso me da 20.5736. En ambos casos me da el mismo dato. Sí, María Fernanda y Juan Pablo. Licenciada, para efectos del curso, ¿utilizamos los dos métodos o podemos escoger uno de los dos? Cualquiera de los dos está bien. Bueno, al Gracias. menos que se les pida de alguna forma específica, ¿verdad? Pero generalmente lo pueden utilizar de cualquiera de las dos maneras. Licenciada, disculpe, yo tengo una consulta. ¿El 20 de dónde salió al momento de trabajar lo de la primera parte de la fórmula? Como eliminamos, porque recordemos que se quedó eliminado el 15% lo dejamos eliminado. O sea, esto ya no lo utilizamos porque utilizamos ahora el van positivo a la tasa del 20, ¿verdad? No podemos utilizar los dos. Entonces, este prácticamente quedó eliminado y por eso es que la tasa del 20 se convierte como la tasa inicial al eliminarse la del 15, ¿verdad? Entonces, esta es la inicial y esta es la que me genera mi van positivo. Entonces, licenciada, así como en estos ejercicios, no podemos utilizar la primera tasa positiva, sino que tenemos que seguir utilizando las que están las dos, la anterior que sea el positivo y la siguiente que sea el negativo, ¿verdad? Exactamente, así es. Al momento de trabajarlo. O si podemos usar el 15%. Creo que no le afectaría porque, vamos a ver,
No, tiene que ser, tenemos que utilizar esta, o sea, esta es la que está más cercana a mi BAN positivo, a mi BAN negativo, es esta. Y es la tasa inicial, la del 20%. Entonces, o sea, no habría como problema de utilizar el 15% en algunos casos. O sea, es que esa es mi duda, porque o Fíjese siempre es que no, recomendable yo, utilizar. bueno, generalmente siempre, siempre se ha utilizado o en lo que yo sepa, pues siempre se ha utilizado la tasa que, que se quedó como vigente, se puede decir, con el BAN positivo. Ya, gracias, licenciada. Sí, ya me quedó un poquito más claro. Pero lo que dice Juan Pablo es, si en el primer cálculo da negativo, ya, sí siempre quedaría el primer porcentaje como primera opción. Porque pueden haber ejercicios de que solo en un intento se logre conseguir el negativo. Pero eso fue como en el caso del proyecto A, en que en el primer Ajá. intento quedó negativo. Entonces aquí sí utilizamos 15 y 20, porque este quedó con BAN positivo y este quedó con BAN negativo. Ajá. Yo creo que esa era tu pregunta, Juan Pablo. Sí, eso, gracias. Bueno, pero es que depende. En este caso, digamos, que sí nos dio a la primera negativo al 20%, sí nos queda la tasa inicial el 15 y la otra tasa el 20, ¿verdad? Porque solo tenemos un BAN positivo y un negativo. En el caso en donde me quedaron dos positivos es donde yo ya tengo que elegir el que esté más cercano al BAN negativo, ¿verdad? Que en este caso es 20 y 15, por eso es que ya no utilizamos 20 y 25. Por eso es que ya no utilizamos el 15, porque aquí en el segundo intento nos quedó otra vez positivo. Tuvimos que hacer otro intento para sacar el negativo, ¿verdad? Pero si solo le da negativo al primer intento, entonces sí, la tasa inicial va a ser la que le dieron, ¿verdad? Y la que sigue, ¿verdad? El tanteo de 5 va a ser la del negativo. Y al momento de trabajarlo, por ejemplo, el primer valor que obtengo es negativo, tendría que, en vez de aumentar, reducir 5%, se podría decir. No, recordemos, o sea, lo que les comenté al inicio, si mi BAN positivo, o sea, si al calcular BPN me da negativo de entradita, ya ni siquiera tengo que calcular la TIR, porque me está dando negativo desde inicio y voy a tener un rendimiento negativo. Entonces ya ni vale la pena calcular TIR porque igual me va a dar negativo, me va a dar menos que 15. Ok, quiere decir, licenciado. Ajá, sí, por eso les comentaba que si a ustedes al momento de que les dé un BAN negativo, si en la técnica del valor presente neto les da negativo, ya ni siquiera tengo que calcular la TIR, porque no le va a dar positivo. Sí, entonces ahí no procede, digamos, sí, ahí sí le da negativo, ya ni lo calcula, solo calcula el BPN y dice el proyecto no es viable, ¿verdad? Porque le da un rendimiento negativo, ya ni se calcula la TIR. Muy bien, ahora lo que les comentaba, les voy a mostrar cómo lo podemos calcular, si fuera el caso, si lo quisieran comprobar, ¿verdad? Y lo que les digo va a ser súper rápido, van a decir ustedes, y entonces, ¿para qué tanto cálculo? Pero la idea es saber de dónde están saliendo todos estos valores, ¿verdad? Porque si no, solo lo calculo y listo, ¿verdad? Pero sí es importante, así como vimos la fórmula del BPN con las fórmulas con las fórmulas financieras, ¿verdad? De igual forma, la TIR. Bien, entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Acá, antes de mis valores futuros, tengo que integrar la inversión inicial solo que negativo. O sea, como la inversión la coloco como una salida de efectivo, ¿verdad? Por eso es que está en negativo. Y todos estos son mis ingresos. Esta es mi salida de efectivo inicial y estos son los ingresos que voy a tener a futuro.
Entonces, para utilizar la fórmula, sí tengo que colocar primero la salida que hicimos en la inversión inicial, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo colocar solo igual TIR, paréntesis, sumamos todos los valores, incluyendo la inversión inicial, cierro paréntesis, enter, y aquí me dio un 16%. Y aquí tengo 16, 25, 30%. Aquí está porque tengo dos decimales, ¿verdad? 16, 25. Aquí tengo el 16%. Ya solo se le añaden los decimales y ya lo... Ya solo se le agregan los decimales y listo. Bueno, en teoría nos tendría que cuadrar, ¿verdad? Pensaría. Ay, no. ¿Qué hice ahí? A ver. Aquí. Bueno, aquí no me quedó tan exacto. Tal vez tendría que haber usado todos los decimales. ¿En dónde? Creo que aquí, es que aquí creo que solo utilicé los 4, ¿verdad? Si hubiera utilizado todos estos, pues sí me hubiera cuadrado. Pero tengo la referencia, ¿verdad? Voy a ver cómo me da en este de acá. Si me da idéntico, aquí me dio 20.57. Vamos a ver. Igual, tío. Sumamos la inversión inicial de 75,000 y los ingresos futuros. $21. Aquí de una vez me está tirando el ¿cómo se llama? Aquí creo que sí. 20.53, 20.57. Bueno, por 4 puntitos, por .04 no me cuadró. Seguramente al hacer el cálculo no utilicé todos los decimales. Pero aquí tenemos la referencia solo para verificar si lo hicimos bien, ¿verdad? Aquí me dio un 16.25 o 16, y aquí un 20.53 o 20.57, ¿verdad? Está muy similar. Y por eso es que cuando nosotros vimos el rendimiento, vimos que el proyecto B era mejor, ¿verdad? Que el proyecto A. Y aquí lo podemos determinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tasa, o sea, el rendimiento que me está dando en porcentaje es mayor. En el proyecto A apenas obtuve un 1.2% más de lo que me daban el costo de capital que tengo que pagar en el banco, del 15%. Mientras que aquí tengo un rendimiento de un 20.53%. ¿Verdad? Y el costo de capital es del 15, pues tengo un, ¿qué? 5 punto algo más, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, vamos a tener un ejercicio solo para calcular la TIR, ¿verdad? Solo para efectos ya no de evaluación, ¿verdad? Sino de práctica, ¿verdad? Y que tengan ustedes también, pues vayan sumando en sus tareas. He visto que algunos no entregan tareas, ¿verdad? No sé, yo entiendo que a veces pues estamos limitados de tiempo, tenemos otros 5 cursos o 4 cursos adicionales, ¿verdad? Pero bueno, todavía faltan algunas. Yo sí les recomiendo que entreguen sus tareas. También que, bueno, yo sé que hay situaciones de fuerza mayor, ¿verdad? El trabajo, que si es cierre de fin de mes y hay alguien que tenga que, bueno, más que todos los que trabajan en banco, por ejemplo, ¿verdad? O que tengan que hacer trabajo extra, ¿verdad? En esas fechas, pues se comprende, pero traten de entregar sus trabajos porque después nos van a hacer falta esos puntitos. ¿Sí, Juan Pablo? Juan Pablo fue, ¿no? Buenas tardes, Sí. Linda. No, María Fernanda, perdón, es que no tengo una manita levantada, creo que ya no la bajó Juan Pablo. No, es Ingrid.
¿No quieres? Sí, Ingrid, no, sí, es que Ingrid. yo le iba a preguntar y como, es que fíjese que la otra vez sí mencionó de la tarea de conversión del efectivo, algo así, no me recuerdo muy bien, pero yo la verdad no me percaté, o sea, como no dijo, o yo no escuché bien la fecha y a mí se me pasó esa tarea, así con esas tareas atrasadas ya no hay como, ¿verdad? Ay, mire, voy a revisar, pero yo creo que sí lo veo un poquito difícil, ¿verdad? Porque a menos que me lo hayan justificado, que yo entiendo que a veces, pues, si se enferman, si algún familiar se enfermó o algo así, pero con tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente entiendo esa parte, ¿verdad? Porque, pues, nos puede suceder, y a mí ya me pasó, entonces uno trata pues, tener empatía, ¿verdad? Y de entender esas situaciones. Pero sí, y a ustedes creo que cuando se les active la plataforma, a ustedes les llega el mensaje, ¿verdad? Y les dice cuándo la entrada, o sea, cuándo inicia, se abre y les llega un mensajito, ¿no? O cuándo se Pues cierra, fíjese que no, ¿no? al menos no, a mí no. Y a veces sí, en nada más lo que me llega al correo son las notas, o sea, de las calificaciones. Es- Sí, lo que pasa es que miren, a veces sí me recuerdo de estarles recordando, mire, se les recuerdo que el examen, que la tarea que tienen que entregar está al día, ¿verdad? Pero ay, voy a tratar de mejor de estarles recordando, ¿verdad? Hoy es día último de entregar tareas para que Sí, por porfa, si Lita, no es les que ha yo sí dado voy. tiempo, lo puedan realizar, ¿verdad? Sí, y una Eh, pregunta, Lita, ya aprovechando, ¿de cuánto es la zona mínima para examen final? la zona mínima son 26 puntos. Y si no los completo. Es que como yo entré tarde a la clase y también ya habían tareas ahí. Parciales, porque acuérdense que se suman parciales. Es que mire, pues en la zona final se suma el trabajo, los dos parciales y las tareas que han entregado. O sea, todo eso le tiene que sumar como mínimo 26. ¿Por qué? Porque 26 puntos que tiene uno de zona mínima más 35 que tendría que sacar sí o sí en el final, estamos hablando de 61, ¿verdad? Sí, 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 lo que pasa es de que si yo entro con una nota de 26, 28 o 30, pues es así como muy riesgoso, ¿verdad? Por eso es que se recomienda que sea un poquito más de 30 para que, no es que nos confiemos, ¿verdad? Pero que entremos un poquito más relajados, ¿verdad? Si no, a ley tenemos que sacar los 35 puntos. sí, Lita. Bueno, gracias. Pero igual, yo voy a ir revisando y sí, pues traten en la medida, ¿verdad? Todavía faltan algunas, pero pues tratemos de hacerlo, ¿verdad? Yo sé que están bien cargados con otros cursos, pero sí es importante pues no entregar, no ingresar con una nota con riesgo, ¿verdad? Bien, Sí, Lita, está bien. no sé cómo van con los trabajos, espero que ya vayan avanzando, ¿verdad? Nos falta todavía un mes, pero cuando sintamos ya tenemos octubre 20 y algo, entonces pues también, ¿verdad? Traten de ir avanzando. Creo que de los temas que tal vez estaría pendiente, nada más es el último de que vamos a ingresar la otra semana, ¿verdad? Pero ya sería el último tema o parte del tema que estaría pendiente, el estado de flujo de efectivo. Ya de ahí, pues prácticamente ya ustedes tienen la base para realizar todos los demás cálculos y la parte que hay que investigar, ¿verdad? Y lo de la empresa también, pero eso ya depende de la información que ustedes tengan de la empresa para que vayan trabajando. Sí voy a necesitar siempre, por favor, que me indiquen cuál es el nombre de la empresa con la que van a trabajar, ¿verdad? Porque siempre es importante lo de la carta de solicitud de información, ¿verdad? De la empresa y la aceptación de la empresa para que sepamos de que sí está de acuerdo con entregar la información, ¿verdad? Creo que algunos me comentaron, mire, pero a veces no me dan lo del año, los últimos dos periodos, pero si me dan, por ejemplo, 21-22 o 22-23, pues nos sirve como base, ¿verdad? Lo que necesitamos es hacer el análisis de la información que tengamos, ¿verdad? De los últimos periodos, ¿verdad? Ahí les mandé, bueno, ya se los había mandado, ustedes lo habían tenido en la
como un documento, pero cuando ya lo subí a la tarea de grupo sí les corregí. Es que alguien me corrigió de que la información decía los estados financieros del año 24 y 25. 25, pues estamos en curso, ¿verdad? No tenemos toda esa información. Entonces, sí les corregí ahí que eran los estados financieros del año 23-24. Muy bien, entonces, pues igual, ¿verdad? Vayan avanzando. Voy a ver, creo que tengo una comprobación de lectura todavía pendiente. Y el laboratorio que vamos a hacer o ejercicio de latir, ¿verdad? Como tarea. Y creo que solamente, ¿verdad? Y voy a tratar de esta semana agilizarme para poder calificar sus exámenes parciales, ¿verdad? Ay, licenciada, ya no más tarea. Ya no más comprobación. Ay, si usted supiera, yo también tengo tareas que hacer. Y viera cómo nos presionan. ¡Ja! Qué cosa más espantosa. Tengo clase el martes y el lunes ya hay que entregar y uno dice, ay, no puede ser posible. Pero bueno, es parte de, ¿verdad? Ánimo. Entonces, ánimo. ¿Está estudiando, licenciada? Ánimo. Ay, les voy a contar. Bien, entonces, bueno, ahí estamos por el día de hoy, ¿verdad? Y continuamos el día miércoles, primero Dios, ¿verdad? Yo sí quiero otras tareas más para recuperar mis... Ay, Ingrid. Bueno, ay, ¿por qué no aprovechó las 3 que tenía? Gracias, feliz noche. Hay unas personas que sí ingresaron tal vez la última... tengo que ver la primera tarea. La primera tarea tal vez, si ingresaron después de esa fecha, que creo que no había dejado, por eso es que las primeras 3 semanas no dejaba tareas, porque yo sé que se siguen inscribiendo y se siguen inscribiendo. Pero si hay alguien que yo sepa que sí ingresó después, entonces ahí sí puedo hacer la excepción, ¿verdad? Pero si yo sé que ya estaban y no entregaron la tarea, ahí sí no puedo hacer nada, ¿verdad? Muy bien. Feliz noche. Nos quedamos hasta acá y continuamos el día miércoles. Ok, licenciada. Feliz noche. Se me cuidan. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.